La batalla de Guadalcanal, librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, no solo marcó un punto de inflexión decisivo en la Guerra del Pacífico, sino que también fue una de las campañas más duras y agotadoras para las fuerzas involucradas. Se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, después de que la Marina Imperial japonesa expandiera sus dominios en el Pacífico Occidental a una velocidad impresionante en los meses posteriores al ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941. Los aliados, liderados por Estados Unidos, estaban decididos a detener el avance japonés, evitando que sus fuerzas se acercaran aún más a las rutas marítimas vitales entre América y Australia. Guadalcanal, una isla en la entonces llamada provincia de Isla Salomón, se convirtió en el foco central de este esfuerzo defensivo. A pesar de ser una más de las muchas islas tropicales de la inmensa región del Pacífico Sur, su ubicación tenía una importancia estratégica crucial, pues albergaba un aeródromo en construcción por parte de los japoneses que, de completarse, representaría una amenaza directa para las comunicaciones y rutas de suministro de los aliados. Cuando los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron la construcción de una pista de aterrizaje japonesa en la isla, saltaron las alarmas en el mando de EU. Se decidió que era necesario un desembarco anfibio urgente, antes de que la pista se hiciera completamente operativa y los japoneses establecieran allí un bastión inexpugnable. La planificación de la Operación Watchtower, nombre con el que se conoció la invasión, se llevó a cabo apresuradamente, ya que los estadounidenses seguían sintiendo los efectos del ataque a Pearl Harbor y de la caída de Filipinas. Aún con las dudas y la escasa preparación inicial, se tomó la decisión. El primero cuerpo anfibio de infantes de marina de los Estados Unidos, bajo el mando del general Alexander Van de Grift, desembarcaría en Guadalcanal en agosto de 1942 y se apoderaría del aeródromo en construcción, que luego se llamaría Henderson Field en honor a un piloto de la Marina muerto en la batalla de Midway. El escenario que encontraron las tropas estadounidenses en la isla era inhóspito y salvaje. Cubierta por una densa vegetación tropical, con altas temperaturas y una humedad asfixiante, Guadalcanal ofrecía por sí misma un desafío antes incluso de considerar la presencia de tropas japonesas. Además, el terreno irregular, lleno de colinas y surcado por ríos con orillas fangosas, dificultaba el transporte de suministros y la circulación de vehículos blindados, artillería pesada o embarcaciones de menor tamaño que se movieran por los cauces. Muchos de los infantes de marina, sin experiencia de combate en esas condiciones, desembarcaron en la costa norte de la isla el 7 de agosto de 1942, bajo la cobertura de la artillería naval de apoyo y la aviación que protegía a la flota aliada. Para sorpresa de muchos, la toma inicial de la playa en Guadalcanal fue relativamente tranquila, pues había pocos soldados japoneses en la zona del aeródromo aún en construcción. La presencia enemiga era mayor en islas cercanas, como Tulagi y Gabutu-Tanambogo, donde los combates resultaron más intensos el día de la invasión. Sin embargo, a pesar de la relativa facilidad en el inicio, los infantes de marina pronto se enfrentarían a varios reveses y enormes desafíos. Uno de los primeros pasos tras asegurar la playa fue avanzar con rapidez para ocupar el terreno donde se encontraba la pista de aterrizaje japonesa. Al llegar al lugar, constataron que la pista estaba parcialmente construida y requería reparaciones y acabados. En cuestión de días, los ingenieros navales y los trabajadores estadounidenses se pusieron manos a la obra para terminar el aeródromo a toda prisa, de modo que, a finales de agosto, Henderson Field ya pudo recibir aviones aliados, un factor decisivo para la defensa de Guadalcanal. No obstante, esta toma inicial de la isla fue tan solo el preludio de una lucha prolongada. El alto mando japonés, consciente de la importancia estratégica de Guadalcanal, envió refuerzos para recuperar el aeródromo a cualquier precio. Al mismo tiempo, la propia Marina de EU sufriría grandes pérdidas en los combates navales en torno a la isla, lo que hizo que el abastecimiento de los infantes de marina y la llegada de nuevas tropas fuera un reto constante. En el mar, la situación se convirtió en un violento pulso entre las flotas japonesa y estadounidense, con una sucesión de batallas navales, entre ellas la batalla de la isla de Savo,
la batalla de las Islas Salomón Orientales, la batalla de las Islas Santa Cruz y numerosos enfrentamientos menores, pero igualmente encarnizados, que determinaron qué bando mantendría el dominio de las aguas que rodeaban la isla. En tierra, los japoneses llevaron a cabo varias ofensivas para retomar Henderson Field. Una de las más destacadas fue liderada por el general Kiyotake Kawaguchi, quien organizó un ataque nocturno contra las posiciones de los infantes de marina en el perímetro de Lunga, la zona que rodeaba el campo Henderson. Ese ataque desembocó en la denominada Batalla del Tenaru, a veces conocida como la Batalla del Río Ilu, y, más tarde, en combates en la llamada Cresta de Edson, Tetson's Rio, Bloody Ridge, donde los infantes de marina defendieron el terreno con uñas y dientes, repeliendo las ofensivas masivas de tropas japonesas que trataban de romper sus líneas a cualquier costo. Fue una lucha implacable, a menudo librada de noche, bajo una lluvia torrencial, con granadas, bayonetas y ametralladoras ligeras. Las bajas aumentaban en ambos bandos. En paralelo a las realidades del frente de combate, se sufría una escasez extrema de suministros. Los infantes de marina en Guadalcanal pronto se encontraron con serios problemas de abastecimiento, en parte debido a las acciones navales japonesas, que hostigaban sin cesar las rutas de transporte de los aliados. Una de las tácticas niponas llegó a ser conocida por los estadounidenses como el Expreso de Tokio, Tokyo Express, en el que destructores y otros buques japoneses hacían viajes nocturnos para llevar refuerzos y provisiones a las guarniciones en Guadalcanal, eludiendo las patrullas aéreas y marítimas aliadas. Mientras tanto, la flota estadounidense hacía lo posible por mantener operativo Henderson Field, enviando convoys que se arriesgaban constantemente a ser atacados. Cada barco de carga que arribara a la isla con municiones, víveres, combustible y tropas frescas podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin embargo, el hundimiento continuo de embarcaciones aliadas y la incertidumbre sobre la supremacía naval ejercieron una gran presión psicológica sobre las fuerzas en tierra, que temían quedar aisladas. La isla, que se convertiría en sinónimo de una lucha encarnizada en la jungla, planteaba dificultades adicionales. La malaria y otras enfermedades tropicales mermaban la capacidad de combate de soldados de ambos bandos. Muchos militares caían gravemente enfermos, con fiebres que los incapacitaban durante días o incluso semanas. La moral de los hombres también se veía afectada por el agotamiento extremo, la escasez de comida adecuada y la tensión constante de los combates nocturnos, en los que los japoneses, a menudo expertos en infiltración, lanzaban incursiones que mantenían a los infantes de marina constantemente alerta. Del mismo modo, los soldados japoneses que intentaban atravesar la densa selva para rodear las posiciones estadounidenses sufrían la misma falta de suministros, el agotamiento en el terreno fangoso y las enfermedades. Además, en cuanto la artillería aliada detectaba concentraciones de tropas enemigas, las bombardeaba sin piedad. Estas condiciones convirtieron a Guadalcanal en un auténtico infierno verde, donde la muerte podía llegar de muchas formas distintas. Pese a todos estos desafíos, los aliados fueron afianzando progresivamente su posición. Henderson Field, ya operado principalmente por los infantes de marina y el ejército, con apoyo de la marina y de aviadores tanto del ejército como de la armada, se volvió cada vez más activo. Los pilotos de los cazas F-4F Wildcat y los bombarderos en picado SBD Dauntless, que despegaban desde allí, amenazaban la movilidad japonesa en las Islas Salomón e impedían que los refuerzos nipones llegasen con facilidad a la isla. La presencia de estos aviones resultó crucial para la supervivencia de las fuerzas en tierra, ya que brindaba apoyo aéreo cercano y vigilancia de los posibles desembarcos nocturnos de tropas japonesas. Paralelamente, en el mar, el equilibrio de fuerzas empezó a decantarse ligeramente en favor de los aliados, especialmente tras la batalla de Midway, en junio de 1942, que redujo de manera notable el poder aéreo embarcado de Japón. Aún así, aquello no quería decir que los japoneses dejaran de infligir importantes pérdidas, como sucedió en varios enfrentamientos navales subsecuentes. Uno de los episodios más dramáticos de esta campaña se dio en la batalla naval de Guadalcanal, en noviembre de 1942,
considerada a menudo la fase culminante de los combates marítimos vinculados a la isla. En aquel mes, los japoneses prepararon un gran refuerzo y un bombardeo masivo contra Hendersonville para, acto seguido, lanzar una ofensiva terrestre definitiva. Sin embargo, Estados Unidos logró interceptar información y desplegó fuerzas navales para bloquear el avance japonés. Lo que siguió fue un durísimo enfrentamiento nocturno, en el que cruceros y destructores de ambos bandos combatieron a distancias muy reducidas. Entre el destello de los disparos de cañón y los torpedos, los buques eran severamente dañados y ardían en llamas en cuestión de minutos. Aunque sufrieron pérdidas graves, los estadounidenses lograron frenar la fuerza de bombardeo japonesa y salvar Hendersonville de un posible ataque devastador. Tras ello, llegaron más refuerzos del ejército de EU a la isla, lo que alivió el agotamiento de los infantes de marina que llevaban combatiendo allí varios meses. En tierra, a finales de 1942 y comienzos de 1943, se produjo el despliegue gradual de más contingentes del ejército de EU en Guadalcanal, relevando parte de las fuerzas de infantes de marina. Las tropas japonesas, ya debilitadas tras tantos combates y el hambre, empezaron a comprender que sostener la lucha en la isla era insostenible. La situación logística nipona era crítica. El expreso de Tokio ya no podía abastecer adecuadamente a las fuerzas en tierra y muchas de las barcazas improvisadas que transportaban víveres y municiones eran destruidas por la aviación aliada o se perdían en la noche, encallando lejos de las posiciones japonesas. A esas alturas, el alto mando japonés empezó a contemplar la posibilidad de evacuar a sus tropas y replegarlas en alguna zona más defendible, a fin de concentrar recursos y evitar más pérdidas. En enero de 1943, el Estado Mayor japonés se percató de que la batalla estaba prácticamente decidida. El coste en vidas, barcos y aviones era muy superior a lo que la nación podía soportar. Se tomó la decisión oficial de evacuar a los efectivos restantes de Guadalcanal, una operación que, paradójicamente, salió bien en gran medida. Los japoneses consiguieron retirar a la mayoría de los supervivientes en una serie de misiones navales nocturnas, usando destructores rápidos que, pese al asedio de la aviación aliada, cumplieron su objetivo. Cuando los últimos contingentes japoneses abandonaron la isla en febrero de 1943, la bandera de Estados Unidos ondeaba sin oposición sobre Hendersonville y las áreas estratégicas de Guadalcanal. Aquel desenlace representaba el primer gran paso de la larga senda de reconquista del Pacífico por parte de los aliados, un proceso que solo concluiría en 1945 con la rendición de Japón, pero que, sin duda, había tenido uno de sus capítulos más sangrientos y decisivos en Guadalcanal. En el contexto más amplio de la guerra, la batalla de Guadalcanal cambió irrevocablemente el curso del conflicto. Hasta entonces, Japón había disfrutado de una impresionante racha de victorias en el sudeste asiático y el Pacífico occidental. Sin embargo, allí, en las playas y en la selva fangosa de Guadalcanal, el ímpetu ofensivo nipón fue frenado, y las fuerzas imperiales comenzaron a retroceder. Para los infantes de marina y soldados aliados que combatieron en la campaña, la experiencia fue extremadamente dura, la adaptación a las condiciones tropicales, la importancia de la coordinación entre las fuerzas aéreas, terrestres y navales, y la urgencia de mantener una línea de suministros robusta, se convirtieron en lecciones fundamentales que se aplicarían en las siguientes ofensivas, como Taraba, Saipán, Peleliu y, finalmente, Okinawa. Guadalcanal ofreció una idea de la feroz lucha que tendría lugar en el Pacífico en los años siguientes. La experiencia de los combatientes en tierra estuvo marcada por actos de gran heroísmo, pero también por un profundo sufrimiento. Los hombres, atrincherados bajo la lluvia, expuestos a los mosquitos y el barro, pasaban los días reparando defensas, buscando agua potable e intentando descansar, mientras el calor y la humedad dificultaban hasta el simple acto de dormir. Durante la noche, llegaba la hora de las cosas que se arrastran en la oscuridad, cuando patrullas japonesas se acercaban sigilosamente a las líneas para comprobar la vigilancia de los centinelas y, si podían, lanzar ataques con bayoneta. La tensión se acumulaba,
y no era extraño que se produjeran disparos accidentales al confundir un ruido en la selva con el avance del enemigo. El impacto psicológico prolongado de tantas semanas o meses en esa situación se refleja en los testimonios de veteranos que volvieron con pesadillas y estrés de combate. Muchos ni siquiera podían explicar con claridad la profundidad con que aquella experiencia en el infierno verde los había transformado. Por parte de los japoneses, las dificultades no eran menores. Aunque estaban entrenados para soportar grandes privaciones, afrontaban la misma selva implacable y, además, se hallaban muy lejos de sus bases principales, dependiendo de un suministro precario. Varios relatos de soldados nipones describen cómo recorrían senderos llenos de lodo, cargando equipamiento pesado, bajo lluvias torrenciales, siendo bombardeados por la artillería y la aviación aliada sin tener apenas donde cubrirse. Muchos no recibían más que 2 o 3 cucharadas de arroz al día, y la fatiga física hacía imposible llevar a cabo ataques efectivos. Las enfermedades tropicales también causaban estragos, y la perspectiva de ser rescatados o recibir ayuda disminuía conforme el control marítimo se inclinaba hacia los aliados. Aún así, ejecutaron numerosas ofensivas con ferocidad, movidos por el código de honor militar que enfatizaba la abnegación, el sacrificio y la negativa a rendirse. Esta combinación de disciplina y resistencia convirtió la batalla de Guadalcanal en una contienda tan reñida. En ningún momento los aliados se relajaron, pues el contraataque japonés, por pequeño que fuera, podría ser siempre letal. Uno de los detalles que más se cita es el valor estratégico del campo de aterrizaje, Henderson Field. Sin esa pista, los aliados habrían tenido serias dificultades para mantener tropas en la isla y, por extensión, para evitar que Japón siguiera avanzando por el archipiélago de la Salomón. Cada ataque terrestre japonés se centraba en el punto crítico del perímetro defensivo que protegía la pista. A veces, bastaba una brecha en las líneas para que los japoneses penetraran y destruyeran las instalaciones. Y cada bombardeo naval nocturno que acertara en la pista suponía la posibilidad de dejarla inoperativa de forma temporal. Asimismo, todas las maniobras defensivas aliadas se enfocaban en mantener al enemigo alejado para que la aviación no interrumpiera sus operaciones. En consecuencia, el aeródromo se convirtió en el centro neurálgico de la táctica, pues allí se concentraban las defensas terrestres, las operaciones aéreas de caza, bombardeo y reconocimiento, y también la logística que llegaba a través de los convoys marítimos. Quien controlase Henderson Field, controlaba Guadalcanal. Para los infantes de marina y soldados aliados, afianzar el perímetro en torno al aeródromo tras las batallas de la cresta de Edson representó un gran alivio, pero no significó la seguridad absoluta. Las lluvias constantes anegaban las posiciones, obligando a cavar zanjas de drenaje para no convertir las trincheras en piscinas de barro. Además, el enemigo, incluso en retirada, siempre podía montar emboscadas. Del lado japonés, los comandantes se turnaban para intentar lanzar contraataques decisivos. Generales como Harukichi Yakutake y Kiyotake Kawaguchi insistieron en planes para envolver las líneas enemigas a través de la selva, intentando sorprender las defensas estadounidenses. En alguna ocasión, las tropas niponas estuvieron cerca de alcanzar el éxito, pero la superioridad aérea aliada y la efectiva coordinación de artillería por parte de los estadounidenses y sus aliados frustraron los avances. La presencia de observadores que enviaban por radio las coordenadas para el fuego de artillería, junto con la creciente habilidad de las patrullas de reconocimiento estadounidenses en la selva, impidieron que una ofensiva relámpago japonesa pudiese prosperar. En el mar, cada día era incierto. Los aliados necesitaban mandar convoys de refuerzo y provisiones, que a menudo eran blanco de submarinos, aviones de patrulla y grupos navales japoneses. Las batallas navales de este periodo se hicieron famosas por su ferocidad. Cruceros pesados como el USS Quincy, el USS Story o el USS Vincennes quedaron muy dañados o hundidos en letales intercambios de fuego. Los destructores japoneses, especialistas en ataques de torpedos nocturnos, causaban estragos, pues sus torpedos, long lance, eran muy superiores a los estadounidenses en aquel momento,
Podían recorrer grandes distancias con velocidad y un tremendo poder destructivo, hundiendo numerosos buques aliados. Para contrarrestarlo, los comandantes estadounidenses empezaron a adoptar nuevas formaciones, a entrenar a las tripulaciones en el combate nocturno y a perfeccionar el uso del radar, tecnología en la que llevaban cierta ventaja sobre Japón. Esa mejora continua les permitió conseguir victorias cruciales en choques como la batalla naval de Guadalcanal de noviembre de 1942, que impidió el bombardeo nipón que podría haber sido catastrófico para la pista de Henderson. También hubo frecuentes combates aéreos, si bien no a la escala de Midway o Filipinas. Los aviadores japoneses, a bordo de cazas A6M0U, bombarderos en picado, BAL, o torpederos, Kate, se esforzaban por atacar los buques y las posiciones terrestres aliadas, pero se veían cada vez más obstaculizados al decrecer su capacidad logística. Por su parte, los pilotos aliados con base en Henderson Field realizaban patrullas constantes, protegían los convoys y bombardeaban posiciones japonesas en la costa o tierra adentro. Fue allí donde muchos pilotos de los aliados adquirieron experiencia de combate real, mejorando tácticas de intercepción y coordinación con la artillería antiaérea. Esta coordinación era vital, un fallo de comunicación podía terminar en un bombardeo accidental sobre las propias tropas, algo que ocurrió en contadas ocasiones, aunque no fue habitual. Los meses finales de la campaña, entre diciembre de 1942 y febrero de 1943, evidenciaron el progresivo agotamiento de las fuerzas japonesas. Por muy dispuestas que estuvieran a no retroceder, no podían reponer las bajas ni alimentar convenientemente a sus soldados. Además, la zona costera al sur de las Islas Salomón, donde se encuentra Guadalcanal, quedaba cada vez más al alcance de las fuerzas aéreas y navales aliadas, haciendo muy difícil la llegada de refuerzos. El ejército japonés desplegado allí pasaba hambre, y se ha documentado incluso algún caso de canibalismo, prueba de la grave penuria que asolaba a las unidades perdidas en la selva. La moral se quebrantaba, pese a que muchos soldados se mantenían firmes por su devoción al emperador. En esa situación, cuando el alto mando japonés se decidió finalmente por la evacuación, la retirada alrededor de finales de enero y comienzos de febrero fue una admisión tácita de que la campaña en Guadalcanal no podría reconducirse a favor de Japón. Para los estadounidenses, fue un gran alivio constatar que los japoneses se marchaban. Las últimas operaciones de rastreo confirmaron que muchas posiciones enemigas estaban vacías o quedaban defendidas por unos pocos hombres rezagados que prefirieron quedarse atrás, ya fuera por orgullo, confusión o heridas graves. En los senderos se hallaron grandes cantidades de armamento y material bélico abandonado, además de numerosos cadáveres que nunca pudieron ser enterrados dignamente, dando un aire desolador a aquellos parajes. El 9 de febrero de 1943, Estados Unidos declaró oficialmente que Guadalcanal estaba bajo control seguro. Con ello, ponían fin a casi 6 meses de combates ininterrumpidos en una de las zonas más insalubres del planeta. La campaña, caracterizada por un gran sacrificio y una firme perseverancia, simbolizó también la convicción de que ese era el primer paso para contener el expansionismo japonés en el Pacífico. A nivel político y estratégico, la victoria en Guadalcanal tuvo repercusiones inmediatas. Fue la primera vez que los aliados asestaron una derrota inequívoca a las fuerzas terrestres japonesas, minando el mito de la invencibilidad nipona que se había forjado tras la caída de Hong Kong, Singapur y Filipinas. En Estados Unidos, la prensa y los mandos militares ensalzaron el heroísmo de los infantes de marina que habían logrado proezas ante un enemigo que, meses antes, parecía casi imbatible. La expresión, la batalla del infierno en la jungla, se usó para describir el sufrimiento y la valentía de aquella campaña. En Japón, se intentó disimular el alcance de la derrota, catalogándola de retirada táctica, pero no era posible ocultar el golpe moral que significaba. Aquellos que conocían la verdadera situación se dieron cuenta de que, a partir de ese momento, Japón debía pasar a la defensiva estratégica y enfrentarse a la presión industrial y militar de Estados Unidos, que no hacía más que crecer. En efecto, tras Guadalcanal, la iniciativa ofensiva pasó gradualmente a manos de los aliados,
que comenzaron a aplicar la estrategia de saltos de isla en isla, island hopping, bajo la dirección del almirante Chester Nimitz en el Pacífico Central y del general Douglas MacArthur en el suroeste del Pacífico. El plan se basaba en centrar fuerzas en objetivos clave y rodear otras zonas fuertemente defendidas, aislando las guarniciones japonesas y avanzando con rapidez hacia Filipinas, Formosa, Taiwán y, eventualmente, las islas principales de Japón. Guadalcanal se convirtió en el modelo de cómo la coordinación conjunta, marina, ejército y cuerpo de infantería de marina, respaldada por aviación y una logística bien organizada, podía imponerse a un enemigo decidido pero lastrado por sus dificultades de suministro. Aún se librarían duras batallas en el futuro, pero la batalla de Guadalcanal, por la duración y la intensidad de sus combates, dejó un legado que marcaría todas las campañas posteriores. Si se quiere identificar un final de la guerra, en el sentido de un punto de inflexión irreversible en el Pacífico, puede decirse que Guadalcanal representa ese momento, aunque la contienda terminaría realmente en 1945. La retirada japonesa de la isla puso fin a casi 6 meses de combates continuos en un entorno tan hostil como una jungla tropical. A los ojos de los estrategas, había fracasado el intento japonés de afianzar una línea expansiva sin obstáculos en la región sur del Pacífico. Las pérdidas en barcos y aviones, sumadas a las bajas terrestres, resultaron irreemplazables para la Marina Imperial, que había sido hasta entonces la fuerza de élite de Japón. En cambio, los estadounidenses, aun pagando un alto precio en vidas y medios, iban afinando su logística y estrategia, y su enorme potencial industrial les permitía reemplazar sus bajas materiales más rápido que los japoneses. La moral aliada se reforzó, pues Guadalcanal evidenciaba que el imperio japonés podía ser derrotado. Algunos historiadores equiparan el efecto psicológico de Guadalcanal en el Pacífico con el de Stalingrado en el frente oriental. Ambos simbolizaron el punto crítico en el que una potencia agresora tuvo su racha victoriosa quebrada. La memoria de la batalla de Guadalcanal perdura en monumentos y en los testimonios de veteranos. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, visitantes e historiadores todavía acuden a la isla para ver lo que queda de aquel conflicto. Hay restos de búnkeres, piezas de artillería oxidada y huellas de las pistas de aterrizaje improvisadas. Son vestigios de que allí, un día, más de 50.000 hombres de ambos bandos lucharon con intensidad bajo un clima adverso, batallando por cada metro de tierra. En sus memorias, veteranos como Richard Tregesques, corresponsal de guerra que escribió el célebre libro Guadalcanal Diary, relatan con viveza los desafíos cotidianos y el heroísmo casi anónimo que definió la campaña. Sus historias muestran, sobre todo, la brutalidad de una guerra donde la victoria dependía tanto de la preparación y la logística como de la determinación individual de los combatientes de primera línea. Según cuentan muchos veteranos, lo que les daba fuerza era la convicción de que luchaban por algo más grande, ya fuese su país, su familia o sus compañeros. Para entender por qué Guadalcanal suele considerarse el final de la guerra, o, más bien, el comienzo del fin en el escenario del Pacífico, basta con recordar que Japón nunca se recuperó de las pérdidas sufridas allí, sumadas a las de Miru y otros enfrentamientos navales paralelos. El país, con recursos naturales limitados, había apostado por una estrategia de conquistas rápidas y fortificación de lo conquistado, esperando que los aliados acabaran buscando un acuerdo o que desistieran de recuperar cada isla ante la dificultad logística que ello conllevaba. Pero cuando los japoneses vieron los ingentes recursos que Estados Unidos y sus aliados estaban dispuestos a emplear en Guadalcanal, comprendieron que habría escasos límites a la determinación enemiga. De ese modo, Guadalcanal demostró que el camino hacia Tokio estaba despejado, y que, a pesar de lo costoso del esfuerzo, el proceso de saltar de isla en isla hasta expulsar a los japoneses del Pacífico se había puesto en marcha y no se detendría. Así, mantener o perder Guadalcanal se convirtió en una prueba de voluntad, en la que la voluntad de los aliados prevaleció. La campaña tuvo asimismo consecuencias en las alianzas regionales. Australia, muy vulnerable a la expansión nipona y temerosa de una posible invasión,
vio en la implicación estadounidense en Guadalcanal la garantía de que no quedaría abandonada a su suerte. Esto reforzó los lazos políticos y militares que seguirían siendo firmes incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, para los soldados neozelandeses y de otros países de la Commonwealth que luchaban codo con codo, la campaña representó una expresión de solidaridad y objetivos comunes. En conjunto, Guadalcanal mostró la eficacia que podían lograr los aliados aun en operaciones complejas y en terrenos difíciles si colaboraban de forma estrecha. Otro aspecto destacado de la batalla de Guadalcanal fue la importancia decisiva del dominio aéreo local. Mientras que los japoneses hacían todo lo posible para destruir Henderson Field, los aliados convertían ese aeródromo en la base de una flota aérea capaz de proteger convoys, atacar buques enemigos y brindar apoyo directo a las tropas en tierra. Ese papel ejemplificó la idea de que el control del aire, en especial en escenarios insulares, era fundamental para el éxito de cualquier operación anfibia. Hasta entonces, las batallas navales y los duelos de portaaviones dominaban el escenario del Pacífico, pero Guadalcanal demostró que incluso una pista en tierra podía actuar casi como un portaaviones estático, siempre que estuviera bien defendida y abastecida. De ahí surgió la célebre expresión Cactus Air Force, para referirse al conjunto de aviones y pilotos aliados basados en Guadalcanal, que resistieron los constantes ataques enemigos, sufrieron importantes bajas al principio y, al final, desempeñaron un papel trascendental en la victoria. De este modo, al finalizar los 6 meses de durísima campaña y declarar la isla segura, en febrero de 1943, Estados Unidos y los aliados sabían que habían dado el primer paso en un proceso irreversible de contraofensiva contra Japón. No fue el fin de la guerra, en sentido cronológico, pues la contienda no terminaría hasta 1945, pero Guadalcanal representó el fin del mito de la invencibilidad japonesa y el inicio de una serie de éxitos aliados que ya no se detendrían. En múltiples frentes, Japón empezó a ceder terreno de forma paulatina y la colosal capacidad industrial de Estados Unidos supuso que, por cada portaaviones o buque perdido, aparecieran 2 o 3 nuevos. Japón, con sus recursos limitados, no podía competir indefinidamente en esa dinámica. No obstante, nada de todo esto resta importancia a la crudeza de la lucha sobre el terreno. Para el soldado de a pie, que apenas había salido de su país y ahora se veía inmerso hasta las rodillas en lodo, con calor sofocante y humedad asfixiante, la guerra era mucho más tangible y brutal que las nociones de estrategia o geopolítica. La incertidumbre diaria, los sonidos de disparos lejanos, el ronroneo de los aviones y el temor a no volver a ver a la familia definían la realidad cotidiana. Sobrevivir una noche más era ya un logro. Más crueles todavía eran los enfrentamientos nocturnos, con granadas de mano y disparos de ametralladora rasgando la oscuridad. La muerte de los compañeros y la presencia constante de moscas y gusanos en los cadáveres que yacían en el campo de batalla recordaban lo frágil que era la vida allí. Muchos salieron de Guadalcanal con heridas emocionales que durarían toda la vida, soñando con los amigos que dejaron atrás. No obstante, volvieron con la certeza de haber tomado parte en uno de los episodios más relevantes de toda la guerra. Con el paso del tiempo, los historiadores han analizado la batalla de Guadalcanal desde diversos ángulos, estudiando las decisiones estratégicas, el papel de la inteligencia militar, la relevancia de la logística y la actuación de los líderes de ambas partes. Se han planteado críticas a que Estados Unidos, al principio, subestimara la determinación japonesa o dejara a las fuerzas de la isla en una posición vulnerable. Se ha hablado también de la rigidez táctica de los mandos nipones, que insistieron en ataques frontales en vez de alternativas de infiltración más ingeniosas. Pero, en el contexto de la época, ambos bandos se enfrentaban a problemas desconocidos. Combatir de manera tan intensa en la jungla exigía soluciones logísticas y médicas que a menudo no se tenían. Con la perspectiva histórica, los fallos de cada uno resultan comprensibles cuando se valora la urgencia y precariedad de sus circunstancias. En definitiva, puede decirse con certeza que la batalla de Guadalcanal fue un hito ineludible en la Segunda Guerra Mundial. No solo por la victoria en sí, sino por lo que simbolizó,
la prueba de que Japón podía ser frenado, que su ofensiva no era imparable y que las fuerzas aliadas, aunque en un principio inferiores en número y experiencia, podían triunfar si se mantenían tenaces y lograban solventar los desafíos logísticos y de coordinación. El final real de la guerra en el Pacífico llegaría más de 2 años después, pero la clave de ese desenlace apareció en Guadalcanal, en las orillas cenagosas del río Tenaru, en la cima de la cresta de Edson, en los puentes de mando carbonizados de cruceros y destructores que se enfrentaban en combates nocturnos y, sobre todo, en la pista Henderson, que continuó operativa pese a todos los intentos de inutilizarla. Cada hombre que sobrevivió a esa campaña supo que había sido testigo de un capítulo épico y a la vez atroz de la historia militar, cuya influencia se extendería hasta el mismo final del conflicto. Hoy, el nombre de Guadalcanal evoca tanto dolor como triunfo. Para los estadounidenses, simboliza el bautismo de fuego de sus infantes de marina en la Guerra del Pacífico, el lugar donde se demostró que, a pesar de estar en desventaja temporal, podían resistir y vencer a un enemigo decidido. Para los japoneses, es un recuerdo de inmensos sacrificios, de miles de vidas perdidas lejos de su tierra, en medio de una selva tropical, y del comienzo del declive de su imperio en el sudeste asiático. Para el mundo, Guadalcanal ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, pues representó tanto el punto álgido de la pugna por la supremacía en el Pacífico como el amanecer de una fase en la que la balanza empezó a inclinarse contra el eje en múltiples frentes, abriendo paso a la victoria aliada. Al contar la historia de la batalla de Guadalcanal en toda su complejidad, es imposible desligarla por completo del panorama mayor de la guerra. Sin embargo, fue allí, en un rincón remoto y hasta entonces poco conocido, donde se libró una de las luchas más relevantes del conflicto, tanto en términos prácticos como simbólicos. Si la invasión aliada hubiese fracasado, Japón habría consolidado una base aérea y naval capaz de amenazar directamente a Australia y las líneas aliadas en el Pacífico Sur. Aquello habría prolongado la guerra considerablemente, obligando a los aliados a buscar otros puntos de contraataque y pagando un precio todavía mayor en vidas y recursos. Así pues, el éxito en Guadalcanal acortó el camino hacia la victoria final, pese a que aún quedarían años de combates encarnizados. Los caídos de ambos bandos, repartidos por las playas, las sendas de la selva y el lecho marino que rodea la isla, pagaron el precio supremo que hizo posible aquel desenlace. Así, al relatar la historia real de Guadalcanal, llegamos al desenlace inevitable, la evacuación japonesa en febrero de 1943, seguida de la declaración aliada de que la isla estaba asegurada y de que la batalla de Guadalcanal había terminado. Fue un capítulo de sacrificio monumental, que duró alrededor de 6 meses y transformó la percepción de todos los involucrados respecto a la guerra. A partir de aquel momento, el Imperio del Sol naciente se vería obligado a un largo repliegue a través de las islas del Pacífico, mientras Estados Unidos y sus socios incrementaban la presión, consolidando la eficacia de la táctica de saltar islas y obligando a Japón a dispersar unas fuerzas cada vez más escasas. Lo que sucedió después, la liberación de Filipinas, las batallas de Iwo Jima y Okinawa, y el bombardeo de Tokio, fue, en gran medida, consecuencia de ese triunfo inicial. De modo que si se busca el instante exacto en que cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico, no puede dejar de mencionarse la culminación victoriosa en Guadalcanal. Allí, en el corazón húmedo y verdeante de las Islas Salomón, comenzó el verdadero final del Imperio japonés, aunque hiciera falta más de 2 años para que la rendición se consumara y la guerra llegara definitivamente a su fin.